Paz de Cristo, bendiciones, pueblo del Señor. Este momento quiero compartir algo muy importante para tu vida, ¿verdad? Aquí atrás de mí, ¿verdad? Está este personaje conocido como Pu. Y quiero compartirte algo que me pasó, ¿verdad? Mientras tomaba una siesta. Tuve un sueño donde yo me encontraba lavando los trastes y mirando hacia el patio como comúnmente lo hacemos, y miraba ahí a un niño como de 4 o 5 años, morenito, que caminaba así, deambulaba, y de repente se sentaba en el suelo así como muy triste, y yo me preguntaba pues quién era. Y me llamaba mucho la atención que tenía ojos grandes, así como los hindúes, ¿no? Morenito y ojos grandes, pero con ojeras. Y decía, pero qué grande tiene los ojos. Y de pronto le grité al vecino de enfrente y le decía, veo, vecina. Y yo creyendo que quizás era su hijo. Y entonces que el vecino viene y, y me dice, ¿qué pasó? No es su hijo ese niño. Y que se iba a acercar a la cerca de mi casa. Se detiene en seco y me dice, no es un niño, me dice, es un demonio. Y que yo le gritaba a mi esposo para que fuera a ver, pues entonces no fue y mi esposo no llegó. Y cuando mi vecino dijo que era un demonio y se regresa asustado, hasta entonces sentí yo un miedo. Pero así que me estremeció, y cerré la ventana de la cocina. Y, y pues mi esposo no llegó a ver a ese niño. Y yo pues los busqué, llegué a la recámara en el sueño y les quise contar que había visto a ese niño. Y cuando yo les quise contar que era un niño que andaba allí en el patio, una voz me dijo al pensamiento, no es un niño, es el Pu. Y hasta que escuché esa voz entendí el por qué me llamaba la atención los ojos de ese niño, ¿verdad? Y vemos aquí los ojos de este peluche que tiene sus ojos grandes y muy tristes. Y mi hija tiene voy a decir, que lo quiere mucho. Tiene otros peluches, ¿verdad? Pero ahí este día me di cuenta de que este muñeco representaba algo mucho más especial. Entonces yo entendí que este muñeco tiene una influencia demoníaca, ¿verdad? Y se lo compartí a mi familia y dijeron, no, pues hay que deshacernos del Pu. Y pues le dije a mi hija, tráeme el Pu, mi hija más pequeña. Y le dije que nos íbamos a tener que deshacer de él. Para mi sorpresa fue, hermanos, que ella empezó a llorar. Mi hija no llora por nada, ni que no es llorona. Mira, él abrazó al muñeco con toda su fuerza. Y yo sabía que iba a empezar una lucha. Yo sabía que eso no iba a ser fácil. Y dije yo, pues con más razón se lo tengo que quitar. Ya algo está pasando ahí. Y le dije, entonces yo le empecé a hablar del amor de Dios, cómo Dios nos advertía, cómo Dios nos cuidaba de los peligros ocultos, ¿verdad? Que aunque parecieran buenos, el Señor conocía lo que había detrás de ellos. Y no, hermano, mi hija se aferraba y me miraba con coraje y, y sentía, ¿verdad? Como si me odiara. Y entonces me dolió, hermano, porque yo le dije, hija, tiene otros peluches más bonitos, más grandes. Y ella gritaba, no, no. Y se aferraba al Pu. Y me preocupé porque a veces no nos damos cuenta cómo metemos cosas a nuestras casas, hermano. Y le dije al Señor, dame sabiduría, Señor, para esta situación.
Y ahí estaba en la sala, pues dije yo, si se lo arrebato, pues va a ser un pleito, pero con mi hija, ¿no? Y pues yo no quiero pelear con mi hija. Y resulta que, pues estando ya en la sala, empezó a llegarme al pensamiento una alabanza que dice, algo está cayendo aquí, hay una unción aquí cayendo. Hermanos, y yo me dejé llevar, ¿verdad? La empecé a cantar y la puse en la televisión. Y pues de ahí se fue una alabanza tras otra, tras otra. Y me dejé llevar, entré en la adoración ahí con mi hija llorando con el pu. Ella llorando y enojadísima conmigo. Y se integró mi otra hija, ¿verdad? Ahí, junto conmigo a cantar, mi esposo. Y así pasó más de una hora, hermano, adorando al Señor. Y ya, pues, pasó, ¿verdad? Y continuamos, pues, en lo que estábamos mirando la televisión ahí. Y mi hija, pues la pequeña con el pu, mientras adorábamos, se encerró en el cuarto y azotó la puerta. Y yo seguía adorando, yo, ¿verdad? Ay, Señor. ¿Y qué creen? Cuando menos pensé, mi hija salió con del cuarto y me entregó el pu. Gloria a Dios. Y ya su rostro cambió y empezó a conversar. Y me empezó a contar la historia del pu y de los colores que había, etcétera, etcétera, que el pu cuando tiene esa cara es porque está triste. Pues me lo entregó, yo le dije, Dios te va a recompensar porque pues él sabía, ¿verdad?, que amabas ese peluche, pero por obediencia. Bueno, hermano, yo entendí que Dios, a través de esa adoración por la que nos dejamos llevar, Dios rompió algo, ¿verdad?, sin necesidad de entrar en violencia o en maltratos con mi hija. Y me gozo, hermanos, por eso, por esa victoria. Y te lo comparto, hermano, para que tengas cuidado, que por estas cosas sencillas debemos de orar a Dios que pueda entrar a nuestra casa. Y yo le decía al Señor orando ahorita en la mañana, pues, ¿qué hace ese muñeco, verdad? Ese espíritu, ese demonio, porque uno no le ve garras, hermana, no le ve colmillos. Entonces el Señor me llegaba al pensamiento que ponía sentimiento de soledad, sentimiento de abandono, sentimiento de tristeza, de desánimo. Y entonces entendí por qué veía que ese niño caminaba como triste y se sentaba y se hacía bolita. Así nos ponemos cuando estamos tristes, hermano. Entonces, este demonio lo que quiere impedir es que conozcas el gozo, conozcas la alegría, el ánimo. Y eso quiere impedir en la vida de tus hijos, hermano, en tu vida. Y este es un peligro porque tanta tristeza pues nos puede llevar a la autodestrucción, hermano. Qué astuto el enemigo. Jesucristo lo reprenda. Pero hay un Dios que todo lo ve, hermano, y si nosotros nos mantenemos conectados con el Espíritu Santo, nos va a estar advirtiendo si nos dejamos guiar de los peligros a los que está expuesto tu familia, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve estar orando, Señor? Si estamos llenando nosotros mismos nuestros hogares, ¿verdad?, de las herramientas al enemigo para que nos destruya a nosotros mismos dentro de nuestras casas. Así que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que Dios te dé entendimiento y revelación y saca lo que tengas que sacar de tu casa, por amor a tus hijos, a tu familia, por amor a tu alma. Glorificamos el nombre de Jesucristo por esto, ¿verdad?, que nos ha hecho libre y que ha traído bendición a mi casa y que también la quiere traer a la tuya. Dices que Dios te bendiga y te guarde. Amén.